Bueno, muy buenos días a todas y todos. Sin duda que la gran mayoría de ustedes, ojalá todos, al igual que nosotros, estamos esperanzados en que este sea un antes y un después en la vida de ustedes como empresarios, pero también en la vida de Honduras. Ustedes movilizan a la gente más humilde, a la gente más luchadora, a los que muchas veces se sienten olvidados en el país. Por eso, cuando hablamos de transporte de personas, es importante que todos comprendamos que ustedes y nosotros tenemos un compromiso que es más grande que nosotros mismos, individualmente considerados. Es la gente que vive en Honduras y que no tiene los medios que tiene la clase media o que tenemos nosotros para movilizarse. Y la movilización no es únicamente trasladarse de un lugar a otro, implica otro montón de cosas. Por tanto, es una obligación del Estado, a través del gobierno, construir estas facilidades para que ustedes puedan tener una actividad que les genere ingresos, pero que también genera responsabilidades que yo sé que ustedes las han entendido tal cual son. Porque si a ustedes no les va bien, no va a haber transporte y no vamos a poder atender a la gente, que es mi negocio, atender bien a la gente. Entonces, esta es una alianza. Es como cuando uno enyuga un par de bueyes, que uno solo no va a poder, tienen que ser los dos. Perdón que use ese ejemplo, pero yo vengo de allá donde es más fácil explicar de esa manera. O hablar de, como ustedes dirían, un camioncito de esos de dos ejes, solo con un eje no funciona, tienen que ser los dos. Tal vez por ahí me entienden más claro. Entonces, partiendo de eso, yo quiero decirles que es importante ver esto en el contexto del momento que el país vive hoy. Nunca olviden que si ustedes estuvieran aquí donde estoy yo, o el equipo de gobierno, nuestra función es garantizarles a ustedes el ejercicio de su negocio bajo parámetros justos, de buenas prácticas, pero también yo tengo que velar por todo aquel montón de gente que es la mayoría que usa el transporte público de personas. También el transporte de carga, que es fundamental. Entonces yo quiero que este momento sirva para que eduquemos a un pueblo que ha estado con ansias de vivir en mejor condición, de vivir mejor. Eso es vivir dignamente. Los que trabajan con ustedes también quieren una situación digna de trabajo. Hay que dárselas porque son seres humanos. Trabajan para ustedes, indirectamente para nosotros y para todos los demás. Por eso solo me voy a referir en un par de frases al pasado con la intención de que nunca volvamos a cometer los errores que nos llevaron a caer en un gran bache, del cual ha sido difícil salir, en el cual nos hemos tenido que enfrentar con ustedes, tal vez no públicamente, la mayoría de las veces en privado, ustedes con su punto, nosotros con el nuestro, hasta que llegamos al punto medio, donde ganamos todos. Un tema. Las instituciones públicas tienen que estar para servir con decencia a la gente. Toda esa historia de atropellos muchas veces contra muchos de ustedes, de abusos del servidor público, pidiendo lo que no debería de pedir o escondiendo en la gaveta el expediente para que llegaran ustedes a ofrecerles tanto y se lo pusieran arriba para que el director firmara antes, eso se tiene que acabar. Porque si no les es más caro a ustedes. Y como sociedad nos es más caro porque estamos edificando cosas que no pueden ser y que nos van a llevar eventualmente a la destrucción como sociedad.
Este país estuvo a punto de ser declarado un estado fallido y de ahí lo venimos recuperando. Pero para eso hay que vivir en orden, bajo parámetros claros, que ustedes los conozcan y que jueguen de acuerdo a esas reglas y nosotros buscar que se garanticen. Yo le preguntaba a Piovani, y ya se deshicieron de los tramitadores. No pueden haber tramitadores ya en el gobierno. ¿Saben por qué? Porque el tramitador, con toda la buena voluntad que quiera de ayudar, les va a cobrar a ustedes por hacer algo, como quien dice, sacar de abajo de la fila un expediente, de la pila de expedientes, y ponerlo arriba, pero va a afectar a los que están en medio. Eso no puede seguir siendo. Por eso tenemos que tener un sistema con tecnología. A mis colegas abogados, entre menos abogados hay en estos trámites, mejor es. Ojalá no me expulsen del colegio de abogados. Pero no puede haber, para cada trámite sencillo, requerir un abogado. No significa que no deben de tener su abogado, porque siempre es bueno tener un buen abogado. Eso ténganlo claro. Pero ya tener para presentar un primer documento, el otro y el otro, no, porque eso nos complica. O sea que es una regulación también diferenciada la que vamos a tener. Porque queremos simplificar los procesos. Queremos que usted, al meterse a la computadora, tenga acceso a ver cómo va su trámite. Y ahí mismo responder para agilizar. Ya el tiempo del papel va a ir quedando atrás. Va a ser muy poco lo que se va a usar. Miren lo que acaba de mostrar Piovani. El nuevo certificado, pero también en la tarjeta, al pasarlo por la aplicación del celular, la gente del Instituto de Transporte va a tener acceso a toda la información para que ustedes no anden con aquel papel ahí. A veces lo tenían que meter en la guantera o en algo y el conductor andaba lleno de grasa porque se bajó a cambiar una llanta o a ver qué pasaba y entonces quedó manchado aquello. Y otros se inventaron meterlos en bolsitas plásticas, ¿o no? Bueno, ya no va a ser necesario eso. Es parte de la modernidad. Lo otro es que en esta alianza de ustedes y nosotros comprendan siempre que en el caso nuestro estamos velando por el mejor interés de la sociedad hondureña. Ustedes son parte esencial en esta alianza. Pero también siempre cuando estén en la mesa con el gobierno piensen que nosotros, además de velar por ustedes, tenemos que velar por aquellos que son la mayoría que a veces no tienen quien hable por ellos. Yo me subí en el transporte público cuando vine a la universidad. Yo decía, cuando sonaban, había unas monedas de 20 en aquella época. A Piovani no le tocó vivir esa parte, que es más joven que nosotros, pero le hacían con aquellos rimeros de 20. Pasaje, pasaje, pasaje. Entonces de repente pagábamos y alguien se preguntaba, ¿y cómo sabrá el dueño del bus que le están dando lo que tienen que dar? Eso ahora con las tarjetas debe cambiar. Como nadie debe de saber o limitar quién puede saber quién es el dueño, ya no van a haber dueños por buses, por lo menos en este concepto de los sistemas que se están integrando en Tegucigalpa y San Pedro, porque eso protege al inversionista, que han sufrido mucho por el problema de la extorsión. Y ahí tuvimos algunos desencuentros con ustedes, porque en algunas reuniones, algunas veces venían, otras veces no, pero ya con el tiempo fui ubicando y con el sistema de inteligencia dije, hay algunos de estos que se metieron al transporte, pero no son del transporte. Y los estaban extorsionando a ustedes. Y eso hay que terminar de arreglarlo. Parte de esta modernidad va a ser protegerlos a ustedes. Y ahí es donde tenemos que tomarnos confianza. Aquí, en el caso de su servidor, no van a encontrar otra agenda que no sea la de Honduras. Yo no represento intereses particulares de nadie. Hablando del financiamiento, vamos a tener que entrarle nosotros a un esquema como el que estamos ya estructurando, un sistema de financiamiento especial porque es una actividad estratégica para la vida de la sociedad. Por eso nosotros como Estado vamos a tener que
dar incentivos, es decir, inclusive poder atender cierta parte de ese financiamiento con las exoneraciones o incentivos, porque es en el mejor interés del Estado de Honduras tener un sistema de transporte público, como lo dijo Marvin, de primera. Y eso cuesta plata, a ustedes y a nosotros. Pero nosotros como sociedad tenemos que invertir en que esas líneas de crédito sean a largo plazo, con las menores tasas posibles, para que el equipo que ustedes importen o se puede eventualmente ensamblar aquí en Honduras sea un equipo de primera, que le dé las condiciones de calidad, de dignidad a nuestra gente. Y para eso hay que abrir la mente. Y todos tenemos que abrir la mente, porque no va a tardar a un banquero en decir, o de repente el presidente del COEP, que ahora se queja de todo, diciendo, bueno, ¿y cómo es que le van a dar subsidios especiales al transporte o a la vivienda social o al agro o al turismo? Bueno, porque son actividades estratégicas del país que nos deben de permitir salir adelante. ¿Y por qué menciono al presidente del COEP? Porque ahorita que estamos viendo el sistema de financiamiento especial, Banprovi, y estudiando un modelo que tiene Panamá para ver que el 1% aproximadamente de lo que puede ser toda la cartera de préstamos pudiera servir para incentivar financiamientos especiales para los sectores estratégicos, llámese agro, llámese turismo, llámese construcción de vivienda, quienes quieran tener su vivienda, y transporte. Eso nos puede permitir a nosotros tener un capital de casi 9.000 millones de lempiras por año para estas actividades estratégicas. ¿Y por qué protestan algunos de estos empresarios? Porque son banqueros también y han estado acostumbrados a que el gobierno les deposite, Imprema, Injupen y todas estas instituciones les deposite, y entonces el banquero se queda tranquilo recibiendo aquel montón de capital, y este país por eso no avanza, no ha avanzado. Hemos tenido que romper eso. La mayoría de la deuda hemos tenido que colocarla fuera del país, a condiciones más favorables para el Estado de Honduras. Pero ahora también, ¿por qué vamos a seguir incentivando el consumo solo a través de tarjetas de crédito? Si eso es empobrecer más a la gente. Y se los anticipo porque ya me mandaron una carta diciendo que se oponían. Claro, también a veces hay una identificación de los intereses de estos grupos, porque están también de repente en la energía y no me perdonan que les hayamos modificado los precios de la energía porque nos sacaron un ojo de la cara por años. Y me decía alguien del equipo, ¿y por qué no les preguntan a los otros cuando hacen las propuestas de dónde van a sacar para pagar la energía barata que le van a dar? Me imagino que esa misma empresa le va a dar de regalado a la gente, a ver si es cierto. Esas cosas tenemos que hablarlas con franqueza y claridad. Después vamos a hablar con los medios de eso más tardecito, en una media hora, para explicarles en detalle a qué me refiero. Pero ¿por qué quería explicar este tema de los financiamientos especiales? Porque el Estado tiene que incentivar aquellos sectores que son estratégicos. Entonces el transporte es una actividad estratégica del país. Y esa es mi respuesta a los que van a decir, ¿y por qué están dando esos incentivos? Porque es estratégico. Y estratégico es porque es especial para la existencia de la sociedad. Entonces ustedes tienen que ayudarme en algo. Me tienen que ayudar a que el pueblo pueda dimensionar qué es lo que viene en el futuro. Y ahí es donde vienen los procesos de cambio. Y los procesos de cambio no son fáciles, porque siempre hay resistencia. Y no me refiero a aquella resistencia política que había, sino me refiero a la resistencia natural que todos tenemos cuando miramos algo nuevo. Pero yo aspiro a que mi país tenga un sistema de transporte público de primer mundo, para que el que no tiene carro y va a agarrar un bus, va a agarrar un taxi y eventualmente un teleférico, o un trencito que puede unir todo el Valle de Sula, sea algo que le permita trasladarse de un lugar a otro de manera segura, de manera cómoda
con calidad y que realmente se sienta grande como persona, como nos debemos de sentir los hondureños frente a cualquier país del mundo. Hacia allá vamos. No es fácil, porque hemos estado acostumbrados a un desorden. Pero una de las cosas que yo asumí muy a pecho, como decimos allá en la Empira, es que el país tenía que vivir en orden. Es que todos tenemos que tener reglas. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es ordenando. Eso va a ser bueno para ustedes y va a ser bueno para el público que va a usar el transporte. En la medida que el público esté contento, ustedes y yo estamos cumpliendo nuestra misión. Y también tienen que estar contentos ustedes, en el sentido de que debe ser algo que les genere cierto nivel justo de ganancia, porque si no se van a dedicar a otra cosa y yo voy a estar en un aprieto. Entonces, en el mejor interés de ambos está que esta cosa funcione y funcione bien. Aquí también yo quiero destacar algo fundamental. Hemos trabajado con el alcalde de la capital en el proyecto piloto, porque esto tiene que ser también trabajado muy de cerca con los alcaldes. Estuve con el alcalde Calidonio y conversamos sobre esto. Es importante en el caso de San Pedro Sula echarle un vistazo al plan maestro que tiene desarrollado la municipalidad, pero tenemos que calzar esto y lo otro para que el crecimiento que la ciudad lleve vaya en función de la planificación que tenemos para el sector transporte. Y hoy pedirles algo especial a los del sector de San Pedro Sula. San Pedro es el epicentro de una actividad muy fuerte económica y social del país. Hay todo un Valle de Sula integrado. Es que el sistema debe comprender algo un poco más grande, más amplio. San Pedro es una realidad, pero también ustedes saben cuánta gente entra y sale de San Pedro todos los días. Miren las grandes filas que se hacen ahorita en los peajes. Ese tema hay que resolverlo. Y en ese sentido también, hablando del resto de lo que es el sistema de transporte nacional, en estos 4 años le apostamos mucho a una construcción masiva de nuevos aeropuertos de mediano tamaño en las zonas turísticas, luego aeropuertos como el de Palmerola que está en construcción, viene la expansión de Roatán, viene el mejoramiento, el de San Pedro Sula, siempre estará el de Toncontín, el de Ceiba, pero es una red. Esa red es un eje o un engranaje que se complementa con el de las carreteras o autopistas, la que viene desde Puerto Cortés hasta llegar al sur, allá por el Amatillo, pero también desde el Amatillo a Guasaule, a la otra frontera con Nicaragua, luego de Jícaro Galán a Tegucigalpa, luego de Chamelecón a Ceibita, que arranca pronto, y luego la Ceibita a la entrada, y lo que ya está en construcción en este momento, de Santa Rosa de Copán a la entrada, y de la entrada al sector de Copán Ruinas. Y luego desde Santa Rosa de Copán ya va el corredor Lenca, por gracia de la Empira, luego a La Esperanza, de La Esperanza a Marcala se está construyendo, y estaremos mejorando en los próximos días de La Esperanza a Ciguatepeque. Y aún así también va el corredor turístico, de La Barca a salir a Tela, y luego de Tela a Ceiba, y luego de Ceiba a Trujillo, hasta que lleguemos al sector de Sico y Paulaya. Todo eso prácticamente está ya construido en un 70%, el restante 30% viene en los próximos días. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es entrar a los municipios y adentro de las ciudades donde tenemos más tránsito de personas, en términos de tener carreteras de primera. Eso tiene un costo, ustedes saben. Estamos invirtiendo una enorme cantidad de dinero en eso. Por eso yo quiero que ustedes también piensen cómo le vamos a dar mantenimiento de futuro. Porque como una vez me dijo Benjamín, no sé si vino Benjamín Castro, allá está.
Le digo yo, y cuénteme, ¿qué fue lo que vio con ese tema del corredor logístico que vamos a construir? Me dice, con ese montón de baches, si se arruina, creo que es una bomba, me dijo, de amortiguador. Una bolsa. Me costaba no sé tanto, y eso fue hace como 4 años. Por eso a todos nos interesa tener carreteras de primera. Bueno, yo quiero que ustedes se conviertan en socios de ese proceso, porque no hay país que vaya a salir adelante si no tenemos una infraestructura de primera. Estamos invirtiendo para eso, pero una infraestructura no puede dejarse olvidada, hay que darle mantenimiento todos los días, máxime con todo este montón de lluvias que caen. El otro tema tiene que ver con el recurso humano, y me agrada mucho lo que vamos a firmar hoy, porque a veces cuando se siente el conductor o el ayudante del bus que tiene una carga de un horario de 12 horas, créanme que no les va a rendir, y eso va a funcionar en contra de ustedes, y no va a tratar bien al pasajero porque ya anda complicado. Entonces este nuevo sistema, 8 horas, pero también con un sistema de seguridad social, que tenga acceso a su seguro, que tenga acceso a su vivienda. Y eso va a calzar con el nuevo sistema de vivienda que estamos construyendo, porque aquí en Honduras la gente llegó a perder ese deseo natural de tener su propia casa y se acostumbró a estar alquilando. Y muchos, como me encontré un caso en Choloma, viviendo 20 empleados de la maquila en una casa de 4 cuartos, pagando casi 2.000 lempiras cada uno, con un solo baño, pudiendo pagar con esa cantidad la cuota para tener su propia casa, con un préstamo de 20 años. Eso es lo que se va a iniciar ahora para sus empleados. Ese es mi negocio también, porque quiero que ellos tengan esa vivienda. Y la construcción de esa vivienda nos va a generar una enorme cantidad de empleos. Va a crecer la economía y también les va a ir a beneficiar doblemente a ustedes. Entonces, eso es clave, eso es fundamental. Luego, en el caso de Tegucigalpa, hace 4 años hablamos con Tito Fura del tema de los teleféricos como uno de los mecanismos más seguros que se ha visto en el continente, principalmente cuando la topografía de la ciudad es complicada como Tegucigalpa. Ese es otro elemento que también va a venir a ser parte de todo este sistema y alimentar las zonas donde están los buses o los taxis, tanto de para arriba como el que viene para abajo. Y alguien me decía, ¿y por qué es tan seguro ese sistema? Le digo, porque los 20 o 15 que se subieron en ese vagón allá arriba, si alguien quisiera saltarlo, allá abajo lo vamos a estar esperando. ¿Y cómo se va a tirar? ¿Vean? Un tema básico. Pero también es impresionante la rapidez y la movilidad. Y hablando de movilidad, aquí es el momento para ir acuñando, y le digo a los medios de comunicación, a los amigos, estamos hablando del derecho a la movilidad, que no solo implica el transporte, sino todo otro montón de cosas. Es un derecho del ciudadano que nosotros tenemos que habilitarle para que viva dignamente, de manera decente. Entonces, yo creo que ahora, viendo para atrás, Marvin, y a todos los amigos, don Jorge, y para el público, no crean que siempre estuvimos de acuerdo. Ellos siempre con sus puntos, defendiendo su gremio, y nosotros también con nuestros puntos. Algunas veces entendimos que tal vez no teníamos la información completa, asumo que ellos también, pero lo más importante es la madurez de entender que había que llegar a acuerdos. Cuando uno se casa con la novia, se da cuenta que algunas cosas no eran como eran cuando estaba de novio, pero se casa porque hay otras cosas también más grandes que terminan uniéndolo a uno para siempre, para siempre. Y eso significa que hay que oír, que hay que ceder muchas veces, que hay que tener comprensión y que hay que verse como uno solo. Esta es una alianza al final de uno solo, por el bien del país, por el bien de una sociedad que ha estado olvidada, que ha vivido en dificultad. Muy bien, felicito a los comisionados, a Eval y a todo el equipo que ha estado trabajando.
son pasos históricos. Este es un antes y un después en la vida de Honduras. Nadie dijo que los cambios son fáciles, pero como un amigo me dijo, bueno, Juan Orlando, aquí no hay espacio para quejarse, nadie los va a buscar así rogado a su casa, usted dijo que quería estar ahí. Es cierto, ¿le? También yo pido comprensión a los demás, los cambios necesitan una mentalidad abierta. Si seguimos haciendo lo mismo, no podemos tener resultados diferentes. Hay que hacer las cosas diferentes. Y aquí yo voy a estar para eso siempre. Bueno, voy a estar, digo, porque ya van a terminar las elecciones, vamos a ver qué pasa el 26 de noviembre, pero si nos toca seguir aquí, tengan la plena seguridad que no vamos a descansar hasta que este sistema de transporte público sea de calidad, dignifique a la gente, ustedes se sientan orgullosos de ser empresarios de transporte, le hereden a sus hijos y a sus nietos una empresa robusta, fuerte, que pasa por darle dignidad, transporte de calidad, seguro a la gente en Honduras. Y que el día de mañana, muchos de los que tienen carro hoy, de la clase media, prefieran usar el transporte público. Fíjense bien, ahí tenemos que hacer ese cambio. Y eso va a ser más ingreso para ustedes. Bueno, y nosotros también, ¿verdad? Para poder ir mejorando el transporte público. Y termino diciéndoles, cuidemos la institucionalidad que se está construyendo hoy con el nuevo Instituto de Transporte. Por eso decidimos cerrar lo anterior, porque a veces hay cosas que están tan malas que pretender remendarlas o que se enderecen así no es fácil. Era mejor dejar eso ahí y crear algo nuevo, diferente. Y yo quiero felicitar a Roberto, a Piovani, a todos los que están en el instituto, y no olviden que nosotros, los servidores públicos, somos los primeros en que tenemos que dar el ejemplo. En función de eso, todo lo demás normalmente sigue a quien dé el ejemplo. Eval, de igual manera, gracias por meterse de cabeza en este tema. A Tito, a todos los que han contribuido, a transporte, a todos los asesores, muchas gracias. Y yo espero que a los consultores también el ejemplo de Honduras les sirva para que en el resto de los otros países se diga, miren, allá está Honduras saliendo adelante, aprendamos de lo que los hondureños hemos hecho, como ahora están viniendo a aprender de varias medidas de seguridad que hemos creado aquí en Honduras, que son propias nuestras, que les sirven a otros países del continente. Temas de transparencia, igual ahora estamos dándole apoyo a países en África, a estados de México, a Panamá. En fin, hoy los hondureños estamos destacando por cosas buenas y de eso se trata. Por eso siempre digo yo que Honduras está cambiando y que en este caso esta alianza